Invitarles a buscar en sus Biblias Josué capítulo 1. Vamos a leer hasta el versículo 5, Josué capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 5. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Oremos. Mi buen Dios, te damos gracias por los testimonios que hemos escuchado en esta noche. Testimonios que muestran tu poder. Testimonios que muestran a hombres mostrándose indignos de recibir tu gracia. Indignos de recibir vida. Pero tú, Señor, en tu misericordia y tu gracia, les has dado un nuevo corazón y una nueva mente para vivir para ti. Oh Señor, te pido que en este momento tú guíes mis palabras. Cuida, Señor, de lo que he de decir, porque deseo, Señor, decir aquellas cosas que glorifiquen tu nombre. Oh Señor, llama a los tuyos, convierte nuestros corazones, haz que de nuestras bocas salgan palabras que muestren aquella obra que tú has hecho en nuestros corazones. Palabras de gloria, honra y alabanza al único que vive y reina por siempre, tu Hijo. Amén. Pueden tomar asiento. El Señor me ha concedido por su gracia volver a predicar su palabra, y pido que oren para que el Señor provea los pensamientos, los ejemplos y las aplicaciones debidas en todo este libro. No predicaremos cada capítulo específicamente del libro de Josué, sino que tomaremos porciones de este libro. ¿Por qué estudiaremos el libro de Josué? Vamos a estudiar este libro porque está en la Biblia, en primer lugar. Vamos a estudiar este libro porque las promesas de Dios no están basadas en lo que los hombres hacen o dejen de hacer, sino las promesas de Dios están basadas en su pacto eterno. Porque tenemos, como decía el canto, un Dios fiel. Y vamos a estudiar este libro porque es un libro que nos llama a confiarnos en la palabra de Dios en cualquier situación. Necesitamos el libro de Josué. El Señor lo ha dejado para nuestra edificación y vamos a estudiarlo. Quiero pedirles a ustedes, tenemos nuestra lectura bíblica continuada en el libro de Deuteronomio, pero yo quisiera pedirles que comiencen a leer el libro de Josué. Quisiera que se comprometan a comenzar a leer este libro a partir del día de hoy. Yo sé que en su lectura bíblica diaria ustedes tal vez llevan alguna
van en algún otro libro, pero que puedan hacer un esfuerzo para leer este libro, el libro de Josué. En esta primera predicación no voy a dar una introducción biográfica de todo el libro. Eso lo haré en el próximo mensaje. Quiero enfocarme más bien en lo que tenemos aquí, en estos primeros versículos. Y el mensaje en esta noche se llama El Dios fiel que llama a sus siervos. El Dios fiel que llama a sus siervos. Como nosotros vemos en el versículo 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. El libro de Josué comienza con una muerte. El libro de Josué inicia con la muerte de Moisés, siervo de Dios. Y en este primer versículo nosotros encontramos algo en común entre Josué y entre Moisés. De los dos se dice algo. De los dos se dice que eran servidores. De los dos se dice que eran servidores. El pueblo de Israel sabía muy bien lo que significaba servir a otro, y más lo que significaba ser esclavo. Nosotros debemos de recordar por los libros anteriores, el Pentateuco, a partir de Éxodo, que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. La Septuaginta, que hoy en los mensajes se ha estado mencionando, que es la versión griega del Antiguo Testamento y que fue hecha antes de los tiempos de Cristo, traduce la palabra Ebed, que es la palabra siervo que nosotros tenemos aquí, como esclavo más de 400 veces. En el Nuevo Testamento esa es la palabra doulos, que significa esclavo. La palabra Ebed o siervo, la mayoría de las veces se refiere a un esclavo. Esta es la idea básica y primordial de la palabra siervo. La palabra siervo significa esclavo, un esclavo. Vamos a buscar Éxodo capítulo 1, versículos 13 y 14, para que nosotros veamos un ejemplo de esto que les estoy mencionando. Éxodo capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Si ustedes pueden ver, ese tipo de servicio que los israelitas hicieron fue de esclavitud. La palabra que aparece en el versículo 13 la podemos entender como esclavos. Ellos fueron esclavos. Después de que Dios libertó al pueblo de Israel de esa esclavitud en Egipto, Dios establece leyes para los siervos y para los esclavos. Cuando un israelita caía en pobreza, la Biblia nos cuenta que ellos podían venderse a otro israelita como esclavo. Ellos podían venderse por un tiempo de 7 años. Las condiciones en que le trataría su amo serían muy diferentes a las que en ese entonces regían todos los lugares circunvecinos. El Señor dijo en cuanto a los israelitas que se vendían como esclavos a otro israelita lo siguiente: no te enseñorearás de él con dureza, sino que tendrás temor de tu Dios. El amo tenía un derecho legal y total sobre el siervo. Tenía límites, él no podía hacer lo que él quería. Él estaba totalmente ligado a la voluntad de su amo. Este esclavo podía salir libre al 7º año o año del jubileo. Si durante esos 7 años al esclavo se le daba una esposa,
durante esos 7 años, la esposa y los hijos no le pertenecían al esclavo. ¿A quién le pertenecían? Al amo. Habían razones para que un esclavo se quedara con su amo. Cuando el esclavo decía: yo no me quiero ir porque te amo a ti, amo a mi esposa y amo a mis hijos y me va bien, por esa razón ese israelita se convertía en un siervo para siempre. Y había una forma de que esto se hiciera evidente. El amo tomaba una lesna. Una lesna era un objeto puntiagudo. Las mujeres saben muy bien qué es esto. El amo tomaba su oreja y contra la puerta de la casa le hacía un hueco en la oreja. Imaginamos que en esta parte de acá algunos le ponían algún objeto. Y eso era la marca de que ese siervo se convertía en parte de la familia para siempre, como esclavo o siervo. Era una señal de pertenencia. Los esclavos que no eran israelitas o que venían de otros pueblos se convertían en heredad y podían pasar de los padres a los hijos. La idea de esclavos o siervos era una idea de pertenencia. Por ejemplo, si un esclavo era castigado con un palo por su amo, o sea, le daba, y este esclavo quedaba mal herido, o sea, golpeado, y no moría, o sea, se recuperaba a los días, la Biblia dice que al amo no se le debía decir nada, porque era de su pertenencia. Si moría, sí había cierta responsabilidad. Pero el asunto era que ellos no eran, o los esclavos no eran dueños de sus vidas. Era el amo, el dueño de sus vidas, les pertenecía de una forma total. La vida de un esclavo se caracterizaba por dependencia y obediencia absoluta y una pérdida de autonomía total. El objetivo final de todo esclavo o siervo era complacer a su amo en todo a través de una obediencia leal y fiel. En el capítulo 1 de Josué nosotros tenemos que la Biblia dice que Moisés era siervo de Jehová. Y Moisés lo sabía muy bien. Y solamente en el contexto de un siervo uno puede entender la voluntad de Dios. Solamente en el contexto de que uno sabe que uno le pertenece totalmente a Dios, es que el alma puede tener paz y consuelo en lo que determine el amo para él. Arriba en su Biblia, en Josué 1, usted tiene el capítulo 34, o tal vez en la página anterior de Deuteronomio, y usted puede ver en el capítulo 34, versículo 4, 34:4. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Solamente cuando una persona es siervo de Dios puede entender y con gratitud, con paz y tranquilidad, aceptar la voluntad de Dios. Muchos años atrás, el pueblo de Israel estaba sediento en el desierto de Zin. Ellos estaban en un lugar que se llamaba Cades. Había sed. Y Dios le dice a Moisés: quiero que le hables a la roca, a la peña, y ella dará agua para que el pueblo tome.
Moisés estaba enojado por la rebeldía del pueblo, por la ingratitud de un pueblo que había sido alimentado por la mano de Dios, cuidado. Y todavía este pueblo dice: mejor nos hubieras dejado allá para que nos muramos en Egipto. Y Moisés, aquel hombre paciente, por un momento se enojó. Y en vez de hablar a la peña para que diera agua, conforme lo que Dios le había dicho, él golpea la peña. Y ese mismo día, en ese mismo momento, Dios le dice: no me santificaste delante del pueblo, y no entrarás a la tierra prometida. Un acto que para nosotros no hubiera sido significante. O sea, pero nada más fue que, o sea, fue nada más que él no hizo algo que... Para Dios significó no santificarlo, no creer a sus palabras y menospreciar su voz. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 3, versículo 23 y 28. Tiempo después, Moisés le ruega al Señor. Versículo 23, Deuteronomio 3, 23. Le ruega al Señor para que le permita entrar a la tierra. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrarnos Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Y oiga la respuesta de Dios: pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. ¡Qué palabras, hermanos! Rápidamente considerando dos cosas. La primera, vea la forma en que llega este siervo delante de Dios. Señor, pero yo dejé riquezas en Egipto, yo dejé aquello por venir. Este pueblo me ha tratado mal. Esa no es la forma en que llega Moisés delante del Señor. Señor, te ruego. Cuán diferente es hoy las palabras que llegan muchos delante de Dios reclamando cosas a Dios. Hermanos, Moisés, el siervo de Dios, mire cómo llega, rogándole al Señor, suplicándole, considerando que Él no es nada y que Dios es todo. Cuán enseñanzas a nuestra vida de cómo debemos llegar delante de Dios cuando suplicamos a Él algo. Pero también quiero considerar algo. El versículo 26. Basta, no me hables más de este asunto. Hermanos, qué palabras para nosotros tan serias de Dios. Palabras fuertes para que nosotros entendamos que hay ocasiones que Dios dice: no, no es mi voluntad. Hermanos, yo digo, qué misericordia tuvo Dios con Moisés. O sea, Dios lo pudo haber matado ahí mismo. Ahí mismo lo pudo haber matado. Qué palabras. Imagínense que cuando nosotros como hijos, nuestros padres nos dicen: ya no me hable más de este asunto, como hijos nos quedamos callados y sabemos que ya no va a haber nada más después de eso.
Ahora imagínense que el Dios supremo que hizo todas las cosas hable así. ¡Qué misericordia de Dios! Hermano, qué misericordia de Dios cuando nosotros como hombres de Dios y como líderes no hemos sido fieles a la palabra de Dios en algún punto. Hermanos, cuánto necesitamos sus oraciones por los líderes, por los pastores, por los que enseñan, para que seamos guardados de tropezar y hacer tropezar al pueblo de Dios. Hermanos, no nos paramos aquí en nuestras fuerzas, es que pedimos al Señor en oración que Él guíe nuestras palabras. Este no es un asunto fácil, hermanos. Pararse aquí y predicar del Dios Santo, hermano, es una gran responsabilidad. Por una cosa en el cual Moisés, y está hecha y puesta ahí, para recordarnos que Dios es santo y que su palabra debe ser predicada fielmente. Moisés es un ejemplo para todo pastor y todo líder de la responsabilidad de predicar el mensaje de Dios verdaderamente, como Él lo pide. ¿Qué hizo Moisés ante esta respuesta? ¿Se enojó? Dijo, ya no voy a servirte más, Señor. ¿Cómo es que no me vas a dejar ver la tierra prometida? Ya no más, Señor, seguiré cuidando de este pueblo rebelde. Recuerden que Dios le había dicho a Moisés, déjame que los destruya y haré una nación nueva. Y él se humilló por ese pueblo. ¿Y qué hizo Moisés? Dijo, ay, ya no voy a servirte más, Señor. Ya no voy a seguir rogando por este pueblo. Moisés vivió el resto de sus días en la voluntad de su Señor y de su amo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. ¿Qué dijo este hombre de Dios? Él dijo, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Qué enseñanza para nuestra vida de la voluntad de Dios hacia nosotros, de vivir en la voluntad de Dios. Y solamente, como les dije al principio, solamente aquellos que son siervos de Dios pueden comprender y vivir en su voluntad, y vivir agradecidos, y confesar el nombre de Dios como un Dios bueno, justo y recto. Fue así como inicia el libro de Josué, con la muerte de su siervo Moisés, sabiendo que Dios puede hacer con sus siervos como Él quiera, que sus siervos se conformarán a su voluntad, porque Él es el Dios y amo de todas las cosas. Y este no es un caso aislado. En la Biblia tenemos caso tras caso de siervos de Dios confiándose en el poder de Dios y confiándose en su voluntad. Uno de ellos fue Pablo. Pablo rogó al Señor. Si usted ha leído las cartas de Pablo a las iglesias, en sus introducciones, él siempre se introducía: Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, siervo de Dios. Y ese siervo, esclavo del Señor. La Biblia nos cuenta que en una ocasión Pablo fue delante del Señor, rogando que quitara de él un aguijón en la carne, algo que le era molesto. 3 veces había rogado al Señor que le quitara esa molestia. Y el Señor le responde: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Renegar de la voluntad de Dios?
No. Vivió en la voluntad de Dios, sabiendo que Él tenía un amante salvador, que Él le amó. Así sufrió Pablo cárceles, azotes, enfermedades, hambres, desnudez, porque él sabía que era un esclavo de Cristo y que Cristo podía hacer con él como él quisiera. Todo esclavo sabe que no posee nada, que todo le pertenece a su amo, hasta su propia vida, la vida de su esposa, la vida de sus hijos y todo cuanto tiene. Hermano, ¿ha considerado usted eso? Que todo le pertenece a Él. A veces nosotros vemos casos de misioneros que van a otros lugares y pasan cosas y pierden sus hijos, pierden familias. Ellos saben que todo le pertenece al Rey, que todo le pertenece al Rey. El esclavo no merecía nada, no merecía nada. Moisés, aunque no disfrutó de ver aquella tierra donde fluye leche y miel, la Biblia nos dice que Moisés disfrutó de algo muchísimo mejor. Algo mejor. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 26. Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 26. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y Moisés no disfrutó de ese Canaán, pero él está disfrutando por la eternidad de Jesucristo. De Jesucristo. Hermanos, nuestro amo y Señor no tenía por qué darnos nada. Los siervos y los esclavos no merecen nada. Pero ¿sabe qué hace Dios con sus esclavos y sus siervos? Hace algo que ningún amo o siervo de esta tierra podría hacer. Este amo y Señor le ha dado a sus esclavos y a sus siervos a su amado Hijo, Jesucristo. Eso es lo que Él nos ha dado, el cual es la vida eterna. Tal vez tú no entiendas esta condición de esclavo. Nosotros nunca hemos conocido, como este pueblo de Costa Rica, realmente una esclavitud como se ha vivido en muchos lugares. Nosotros no entendemos muy bien eso. Pero yo deseo decirte que existe un tipo de esclavitud que yo en un tiempo de mi vida no conocía. Una esclavitud que tiene todo ser humano. Esa esclavitud se llama la esclavitud al pecado. Y nosotros hoy hemos escuchado de esa esclavitud en estos testimonios. Esa esclavitud que servíamos con gusto y también a Satanás. Los fariseos, que eran los maestros de la ley y ejemplos de una vida correcta según ellos en el tiempo del Señor Jesucristo, ellos fueron llamados por el Señor Jesucristo esclavos. Ellos relacionaron esta esclavitud a una esclavitud política y se enojaron, pero Cristo les estaba hablando de una esclavitud que ellos no conocían. Vamos a buscar Juan capítulo 8 versículo 33. Juan capítulo 8, versículo 33. Le respondieron:
Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todos los hombres y mujeres son esclavos del pecado. Absolutamente todos. Su forma de vivir, de actuar, de pensar es contra Dios, no deseando obedecer a Dios ni amarlo. Son esclavos y ellos no pueden liberarse a sí mismos. No pueden salir de esa esclavitud, como escuchábamos hoy en estos testimonios, por sí mismos. Esclavos a vicios, a mentiras, a odios, a malas palabras, adulterios, avaricias, celos, lujurias. No pueden liberarse del amor a este mundo y de sus cosas, porque el único que puede librar de esa esclavitud se llama el Señor Jesucristo. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Un esclavo nunca pasaba a ser parte de la familia. Nunca un esclavo pasaba a ser hijo. Él continuaba en su estado de esclavo. Estaba entre la familia, pero nunca pasaba a ser hijo. Hermanos, pues aquí hay algo maravilloso. Hay algo maravilloso, grandioso y milagroso. Y no hay palabras para expresar eso. Que aquellos que por la gracia de Dios han sido libertados del pecado, no solamente ahora son esclavos de Cristo, sino que se convierten en hijos, para vivir para siempre con el Rey, para vivir por siempre con Él. Eso es de lo que nos habla la palabra de Dios. Eso es. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Para siempre el Hijo en la casa del Rey. Un esclavo no merecía nada, pero en Cristo Él nos ha dado vida para estar siempre con Él como un hijo. Cristo pagó en la cruz nuestra libertad, y por su amor este esclavo pasó a ser hijo, y ahora somos hijos. Nunca olvidaremos y nunca olvidamos que tenemos un Señor al cual servimos, como esclavos amados que estaremos con Él por siempre. Busquemos Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Y que sea la misma palabra de Dios la que nos dé luz por su Espíritu para entender estas cosas. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ustedes pueden ver esto, que un siervo no merece nada, pero que en Cristo Él nos ha dado herencia con Él. ¡Qué maravilloso esto, hermanos! El libro de Josué comienza hablando de mi siervo Moisés.
Y ese mismo libro de Josué, cuando usted lo termine, usted verá las mismas palabras refiriéndose a Josué. Josué, siervo de Jehová. Fue el mismo Josué que dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué comprendía muy bien que él y toda su casa le pertenecían a Dios, y por eso le servimos. Esa es la misma comprensión que tiene todo creyente que le pertenece a Él. Hemos sido comprados por precio. Entonces glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Todo creyente entiende esto, que ha sido comprado por un gran precio y que ya no vive para sí, sino que vive para Él. Si tenías alguna idea de Josué como un héroe, porque algunos cuando abren el libro de Josué hablan del héroe Josué, y algunos en las escuelas bíblicas dominicales enseñaron a un Josué como el héroe. Yo quiero que abandones toda idea de Josué el héroe. Aquí el único héroe es Dios. Que veamos a Josué como el siervo fiel y obediente, porque así es como Dios se refiere a él, como un siervo. Un siervo que sirvió a Dios por medio de su pueblo. En Josué capítulo 1, versículo 1, nosotros vemos que se dice de Josué que Josué fue servidor de Moisés. Y sabe que todos aquellos que son siervos de Dios también son siervos los unos de los otros y se sirven los unos a los otros. La Biblia nos llama a servirnos los unos a nosotros en amor, no enseñoreándonos, dejando todo orgullo y altivez, porque nosotros solo tenemos un Señor y un solo Dios. El Señor Jesucristo dijo: mas entre vosotros no será así, sino aquel que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Quiero hacerte una pregunta. ¿En qué cosas estás mostrando tu servicio en amor a los hermanos? Nosotros acabamos de terminar una serie los domingos en la mañana en la escuela dominical. Una serie que nos hablaba a ser útiles, a no desperdiciar nuestra vida, sino gastarla para nuestro Dios, sirviéndole a Él y sirviendo a nuestros hermanos. Hermanos, el libro de Josué es un ejemplo a imitar de un hombre que sirvió a Dios en medio de su pueblo. No lo veamos como un líder militar, no lo veamos como un guerrero, sino como el hombre que quiso ser fiel a Dios. No voy a poder terminar mi mensaje en esta noche, pero quiero dejarles con esta idea para que podamos ampliarla en el próximo mensaje. Volvamos a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Y veamos de nuevo el versículo 1 y dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Como les dije, este libro inicia con una muerte y finaliza con una muerte, la muerte de Josué. De Moisés se dice algo muy interesante. Si ustedes pueden ver Deuteronomio 34:10, lo siguiente: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. La Biblia nos dice que Moisés predicó de un profeta que se levantaría después de él, de un profeta al cual todos oirían,
que su pueblo oiría. La Biblia nos dice que aquí que no se levantó otro en Israel. Pero yo quiero decirles que sí se levantó otro. Otro que no estaba solo sobre Israel. Un profeta que no solamente fue profeta, sino que también fue rey y sacerdote. Uno que habló las palabras de Dios. Uno que cumplió en todo las palabras de Dios. Moisés murió. Pero aquel profeta del cual yo les hablo, él nunca murió. Porque Él es el Dios vivo que reina y vive para siempre. Su nombre es el Señor Jesucristo. Hermanos, Él es el Dios fiel. Y no está basado en los que los hombres puedan hacer o dejen de hacer. Él es el Dios fiel que permanece y vive por siempre. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por tu palabra. Gracias por esta noche que tú nos has dado, en el cual hemos escuchado testimonios que muestran vidas cambiadas. Eso es tu obra, oh Dios, y te pedimos que tú los guardes, los cuides. Que los cuides de toda tentación. Tú eres el Dios fiel que ha prometido una salida cuando somos tentados. Tú eres el Dios fiel que promete que aquellos que confiesan sus pecados, tú les perdonarás. Tu palabra dice, si confesamos nuestros pecados, que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh Señor, te suplico que lo que hemos escuchado en esta noche lo apliquemos a nuestra vida por tu Espíritu. Que seas tú, oh Dios, que nos haga ver que fuimos comprados por gran precio y que somos siervos tuyos y que no podemos hacer con nuestra vida como queramos, que debemos de vivir en tu voluntad, sabiendo que tú eres el dueño de nuestras vidas. Te alabamos, oh Dios, y te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares. Esto lo pedimos en Jesucristo tu Hijo. Amén.